Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Shalom, una vez más entonces, gracias al Todopoderoso por permitirnos hoy compartir con ustedes este texto, esta palabra. Hoy vamos a empezar un nuevo libro que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. El libro que estudiamos ya unos años atrás, pero que ahora queremos comprender con mayor exactitud y con mayor claridad. Y como iba comentando en la previa, todas las personas conocen muy bien, todos los creyentes, los cristianos, no cristianos también conocen muy bien este escrito, este tratado. Y hoy vamos a tratar de entender el objetivo. Primero, con este primer estudio se va a relacionar con una introducción primero al libro de Hechos, tratando nosotros de enfocarnos de cómo aparece en nuestras manos. Si es fiable este libro, es fiable. Las cosas que vamos a ver ahí realmente son cosas que tenemos que tomarla de una manera sobrenatural, espiritual. Son unos textos que tenemos que analizarlo con cuidado, tener en cuenta cada detalle, o realmente nos quiere enseñar cosas bastante importantes. De mi perspectiva, ya doy de entrada mi perspectiva, hay muchas cosas aquí que probablemente no esté tratando de mostrarnos con claridad algo, si es que no lo analizamos de la perspectiva, ¿cómo se puede decir? De la Torah, de la Torah. Si nosotros queremos usar este libro simplemente para entender un mensaje desde este libro, entonces nos vamos a ir hacia otro rumbo. Pero si vemos que aquí los escritores realmente también trataban de enseñar, de mostrarle, digo los escritores porque hay una probabilidad de que el libro de Hechos no sea un libro escrito netamente por un autor, como nosotros hemos aprendido tradicionalmente, sino que haya sido una colección de acontecimientos que fue como editado o preparado por alguien, y puede ser por Lucas, ¿no? Es como que hubiera habido varios comentarios, varias opiniones, varios testimonios que se fueron añadiendo en este tratado y se convirtió en un tratado. Y otra cosa, esta narración probablemente no estuvo disponible para los primeros creyentes. Hablo de los primeros creyentes antes del año 100. Porque se comenta o se menciona el relato de un libro donde están escritos los hechos de los apóstoles, el comienzo de los primeros creyentes, recién allá por el año 140, después del Mesías, ¿no? Antes, después, como los famosos llamados padres de la iglesia, ¿no? Los primeros creyentes, los primeros líderes religiosos, no lo mencionan tanto. Y no es que no lo mencionan porque no existiera, como aluden algunos críticos, ¿no? Hay los críticos del libro de Hechos que dicen que probablemente fue un libro que se inventa ya por el año 140, que después de haber tenido toda esta investigación, puedo deducir de que no es así. Sino que en realidad lo que veo que ocurre fue que este libro es un libro que que fue formándose probablemente de varios testimonios, de varios relatos, y que se fueron añadiendo y que quedó en algún lugar por alguna razón. Por eso vemos que el libro termina de la nada. Es como que se estuviera narrando algo o se estuviera completando algunos datos y de repente pasa algo y no se habla más del libro. Y probablemente fue el ataque que tuvieron los romanos, los primeros ataques que impiden que se continúe el libro,
al final del libro habla acerca del apóstol Pablo encarcelado en Roma y que después que está libre y que está predicando sin problema. O sea, que Pablo libre en Roma. Quiere decir que después hasta ahí estaba todo bien. Dice la Biblia, termina con 2 años y después habrá ocurrido algo, sucedió algo que el que estaba o editando o narrando o coleccionando estos tratados ya no puede exponer y termina ahí. Termina, es como decir que es un libro inconcluso. Muchos han querido aludir en lo espiritual que es porque la vida de los apóstoles, de los seguidores de Yeshua, nunca va a concluir. Continúa hasta hoy. Continuamos. Así entonces, bueno, vamos a arrancar ya con el capítulo 1. Vamos al versículo 1. Acá sale un título y una cosa interesante que vamos a ver en todo este libro de Hechos es la palabra Espíritu Santo. Y aquí vamos a entrar en debate porque yo tengo varios hermanos, hermanas que son muy, se puede decir, creyentes en ¿cómo se puede decir? En el Espíritu Santo como un ser o un, no sé, como un ser, pero como algo que cambia tu vida, como algo, como se nos enseñó siempre en la iglesia tradicional, como un poder celestial, como un poder supremo, como algo que cambia tu vida, ¿no? Como el Espíritu vino a mí, el Espíritu, como algo místico, ¿no? Y no está mal, ¿no? Porque en la antigüedad también se creía así del espíritu de los seres divinos, de los dioses. Se creía que los dioses también traían su espíritu hacia las personas y hacían que se manifiesten. Eso era una creencia ya ancestral. Así que todo eso que nosotros vemos hoy en el cristianismo, que dice que descendió el espíritu y empezó a tener manifestaciones, eso también eran creencias antiguas. Por eso es que tenemos que tratar de entender muy bien cuando en la Biblia se quiere mencionar acerca del espíritu del Eterno, si tiene también una similitud con la forma en que en la antigüedad creían que venían los espíritus de los dioses. Por eso se habla muchas veces de espíritus demoníacos, espíritus diabólicos, y ahora hoy en día en el cristianismo tradicional hasta de todo ya hay espíritu de delfín, la pasada escuché, espíritu de motochorro, hace poco estoy escuchando, ¿no? Espíritu de motochorro, espíritu de dragón, espíritu... Entonces ya se entró en ese mundo que el paganismo antiguo también lo utilizaba. Así que por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a tratar de entender desde la perspectiva bíblica, cuando menciona espíritu, vamos a analizar bien a qué se está refiriendo. Nosotros ya hemos tocado y probablemente uno de los temas que vamos a tocar y me están pidiendo acá, que hablemos sobre el Espíritu Santo. Así tema. ¿Qué es el Espíritu Santo? Imagínense un tema, el Espíritu Santo. Ya me imagino todo cómo sería ese tema, ¿no? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es parte de un trino, es parte de un Dios, es un ser independiente, es una diosa madre. ¿Qué será? No se lo pierda próximamente. Un anuncio todavía no anunciado. Pero vamos a estar tocando ese tema. Sería interesantísimo. Y ya que vamos a entrar en Hechos, vamos a tener mucha oportunidad de mencionar el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Bueno, versículo 1 dice, vamos a empezar ya. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua, atiendan bien acá, comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y enseñar. Bueno, no vamos a poder entender de ninguna manera este primer versículo sin ir a otro texto. De ahí que, muy importante, los que estudiamos la Biblia podamos entender que no podemos muchas veces explicar un versículo quedándonos ahí. Tenemos que completar con otro texto. Porque aquí claramente dice que hubo un primer tratado donde te hablé. Y también menciona a un personaje llamado Teófilo. Teófilo. Teo, Dios. Filo, hijo. Hijo de Dios o Dios de los... Dios es para los hijos. Algo así, ¿no? Bueno. Y dice que te hablé. ¿Y de qué le habló? Dice en el primer tratado. Acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Esto es muy importante. El cristianismo tradicional enseña que vos tenés que creer nada más. No necesitas hacer nada. Pero Yeshua, de acuerdo al el escritor de Hechos,
dice que el Mesías empezó a hacer y a enseñar. O sea, si yo quiero enseñar, primero tengo que hacer. Si yo no hago nada, ¿cómo voy a andar enseñando? Me quedo ahí encastrado en mi mundo, encerrado en mi mundo, pero sí después quiero enseñar por ahí. No, yo primero tengo que ser un modelo a seguir. Lo que yo voy a enseñar tiene que ser parte de la vida que yo he llevado. Eso es muy importante que podamos entender. Bueno, entonces le habla a este señor Teófilo acerca de las obras de Yeshua. Entonces vamos a ver la nota 1 y la nota 1 tiene varias cosas, así que prepárense porque vamos a ver todo lo que hay en la nota 1. Abrimos la nota 1. Arrancamos con datos a tener en cuenta sobre el libro de Hechos. Ya que esta es una introducción, vamos a tratar de entender algunos datos importantes que los encontramos analizando varios textos. Conviene partir del siguiente dato: no conservamos el manuscrito original de ninguna gran obra literaria de la antigüedad y tampoco de la Biblia. La razón es muy sencilla. Los textos originales se escribieron en su gran mayoría sobre papiro. Era un material que se usaba en la antigüedad para escribir textos. Un material que se deteriora fácilmente con la humedad y con el uso. Afortunadamente, en el caso de la Biblia, desde su origen se fueron haciendo copias, de forma que su contenido se ha transmitido hasta nosotros con gran fiabilidad. Prueba de ello es que en Qumran se ha encontrado intactas copias parciales de todos los libros de la Biblia hebrea y 2 copias casi completas del libro de Isaías. Estas copias, que fueron realizadas en el siglo I, coinciden con los textos que han llegado hasta nosotros. ¿Por qué esta primera explicación? Para muchos que van a empezar seguro después de este estudio querer investigar también si lo que el pastor dice es cierto, si lo que la Biblia dice es cierto, porque en estos tiempos se han levantado movimientos que han estado cuestionando la fiabilidad de la escritura, porque dicen que cómo algo puede haber durado tanto tiempo. Bueno, una de las características de la Biblia, y escuchen muy bien esto, es que los que escribieron o los que narraron estos textos lo hacían siempre teniendo en cuenta que ellos lo hacían para distribuir un mensaje divino, un mensaje celestial, un mensaje que viene de lo alto. Entonces ellos cuidaban muy bien estos relatos, cosa que cuando veían que el escrito donde estaba narrado este relato, el material se estaba deteriorando, inmediatamente ellos lo pasaban a otro. No es que lo dejaban ahí y ya se terminó, no, ellos lo pasaban a otro porque para ellos era muy importante las narraciones que se hacían, que venían del parte del Todopoderoso. Las que tenían en cuenta al Todopoderoso para ellos eran muy importantes. Por eso hacían las copias. Y acá, como está diciendo este relato, prueba es que se encontraron rollos en Qumran que eran aproximadamente del año 150 antes del Mesías. Y esos rollos son los más antiguos que existen de la Biblia. Y nosotros los que teníamos, los textos que nosotros teníamos como escritura, y escuchen bien, pueden ustedes buscar los textos completos de la Biblia que nosotros tenemos, son allá del año 300 por ahí. Después existen pedazos, trozos que se han encontrado de un poco más antiguo, pero textos completos solamente hay del año 300, o sea, se puede decir de Génesis hasta Apocalipsis. Eso en griego. Y textos hebreos, netamente hebreos, escritos por judíos, se han encontrado más antiguos, creo que tiene del año 800 después del Mesías. Más antes no hay. Entonces, por lo tanto, comparando esos textos del año 400 después del Mesías y 800 después del Mesías, con lo que se encontró en Qumran, ahí está diciendo que muchos de esos escritos coinciden, dice. Quiere decir que a pesar de que pasó casi 500 años de que se escribió las cosas de Qumran, hasta el último escrito que se encontró, que son copias de, mira, 500 años, copia de copia de copia de copia de copia de copia de copia, igual coincide con lo que estaba escrito en Qumran. No en gran manera, pero la idea está ahí.
Eso nos hace entender que podemos confiar entonces en lo que estamos hoy teniendo como palabra. Bueno, continúa. Los papiros. 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 Está moviéndose el... Dice, hay que atender bien la Biblia que se mueva. Por lo que se refiere al Nuevo Testamento, el papiro más antiguo que se conserva contiene varios versículos del Evangelio de San Juan. Por ejemplo, el papiro más antiguo dice que se encuentra, tiene texto de San Juan y está datado es decir, como máximo 50 años después de que fuera escrito el original. Se conserva en la John Raleigh University Library, Manchester. Un texto de donde aparece el libro de Juan, que probablemente es del año 100, o sea, 50 años después de que se haya escrito el original, de 150, el año 150, es lo que se conserva ahí. Apenas tiene 50 años de que se escribió el original, una copia, ¿no? De 50 años después. Eso se tiene. También ha llegado hasta nuestros días fragmentos de papiros con textos de Mateo y de Lucas, de finales del siglo II, del año 180 aproximadamente, y hay también papiros del siglo III, eso ya del año 300, que contienen pasajes muy extensos del Nuevo Testamento. En total son más de 30 y están repartidos por todas las grandes bibliotecas de Europa y América. Son los papiros en fragmentos más antiguos que se han encontrado. Si incluimos algunos del siglo IV y posteriores, llegan hasta 110 los oficialmente catalogados. Entre estos hay algunos muy importantes, y escuchen bien esto, como los 3 que componen la colección Chester Beatty. Uno de ellos, que data aproximadamente del año 200, contiene una parte de las cartas de San Pablo, y año 200, y los otros 2 de la primera mitad del siglo III, del año 210 por ahí. Tienen amplios fragmentos de los evangelios, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. También en la colección Bodmer se incluye un datado en torno al año 200 que contiene 14 capítulos del Evangelio según San Juan y otros algo posteriores con pasajes extensos de otro evangelio. Hechos de los Apóstoles, la carta de Judas y las 2 de San Pablo. Esto lo que estoy leyendo son son comentarios que hablan acerca de los papiros y escritos más antiguos que se tiene del Nuevo Testamento, que son probablemente uno del año 150, el año 180, el año 200, el año 250. Son los más antiguos que se tiene. Son los más antiguos. Y a partir del año 200 ya aparece varios fragmentos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Me agarró una tos. Bueno, estoy leyendo mucho. Además de escribir en papiros, en cuanto les fue posible, los cristianos comenzaron a usar otro material que se llamó el pergamino. Era más para conservar mejor. Para conservar mejor los textos sagrados. Nos han llegado textos casi completos de la Biblia en pergamino, en varios códices. Los más antiguos son, esto sí es una cosa increíble, cuando ya ellos vieron que los papiros no resistían, entonces buscaron diferentes tipos de material y encontraron estos llamados pergaminos que eran en forma de libro, ¿no? Lo hicieron en forma de libro y de esa manera empezaban a manifestar, a poder guardar mucho mejor ya todos los escritos. Y acá lo que es interesante, ¿saben qué es importante? Que no es que en la época del año 200, 150 no haya existido más textos, simplemente que no se podían conservar bien. Entonces lo que nosotros vemos es que finalmente ellos habrán pensado, eso yo pienso, ¿no? No podemos seguir escribiendo en papiros porque se deterioran pronto. Entonces busquemos un material bueno para poder hacerlo y poder preparar. Entonces consiguieron estos papiros que lo formaron en forma de libro y empezaron a escribir la Biblia. Y lo más antiguo que se tiene de estos
pergaminos son los llamados códices antiguos. Y uno es el códice sinaítico. Yo les recomiendo a los que quieran aprender más sobre textos antiguos, Biblia antigua, que busque estos datos que le estoy dando, busquen, googleen y ustedes se pueden informar más. Nosotros acá solamente le estamos dando una pequeña reseña. El códice sinaítico es un tesoro de incalculable valor. Este manuscrito, que recibe su nombre del monasterio de Santa Catalina, que está al pie del monte Sinaí en Egipto, donde se conservó hasta mediados del siglo XIX. Fue copiado a mediados del siglo IV, entre el año 330 y 340. Fíjense que lo que estábamos leyendo antes eran textos más antiguos que estos códices, pero que estaban en papiros, que se encontraban y se conservan. Quiere decir que después se dejó de usar los papiros y se empezó a preparar en códices, en libros ya. Y esto tenemos datado desde el año 330 y 350. Completo, libros completo. Y el que se tiene más antiguo es el sinaítico. Por un grupo de al menos 3 copistas, dice, que lo escribieron en griego de manera simultánea. De hecho, se trata del manuscrito más antiguo existente que contiene la Biblia cristiana, en griego, y el mejor y más antiguo testimonio de alguno de los libros de la versión griega del Antiguo Testamento, como la Septuaginta o la Biblia de los 70. O sea, este códice es, hasta el rollo de Qumran, era el texto más antiguo completo que se tenía de toda la Biblia. Y se ha corroborado también que lo que estaba ahí del Antiguo Testamento coincide o coincidía con lo que después se conocería como la Biblia Septuaginta del año 70, escrita en griego. El título, ahora ya bueno, eso para poder entender sobre el origen de todos estos textos, y vemos que a partir del año 140 aparece también ya el libro de Hechos de los Apóstoles. Claro, en el códice sinaítico ya está el libro de Hechos de los Apóstoles. El título de Hechos de los Apóstoles, en griego, praxeis apostolon, ¿vale? Praxeis apostolon. Praxeis sería acciones. Fue utilizado por primera vez por Ireneo a finales del siglo II. No es claro si el título fue acuñado por Ireneo o si ya existía con anterioridad. No obstante, parece claro que el autor no le dio un título a la obra. Y fíjense que acá aparece este señor Ireneo, y es un antiguo, uno de los padres de la iglesia, como le llaman, que ya empezó a usar, dice, allá por el año 150, 160, 170 sería, textos que estaban dentro del libro de los Hechos, pero no le llamaba Hechos los Apóstoles, pero probablemente él empezó ya a usar, quiere decir que ya para ese tiempo ya se conocía. El fragmento, y bueno, esta es la parte más antigua que se encontró del libro de los Hechos, el fragmento muratoriano o fragmento de Muratori. Aparece texto de Hechos de los Apóstoles. Fíjense, ustedes busquen muy bien en sus investigaciones esta palabra fragmento muratoriano, porque es el fragmento, eso quiere decir que no está en un libro completo, sino en un pedazo más antiguo que se tiene sobre Hechos de los Apóstoles. También llamado canon muratoriano, es la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. En la lista figuran los nombres de los libros que el autor consideraba admirables, con algunos comentarios. Está escrito en latín, fue descubierto por Ludovico Antonio Muratori, 1672-1750, el año en que se descubrió, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, y publicada por él mismo en 1740. Data del año 170 después del Mesías, ya que se refiere como reciente al papado del Pío, al papado de Pío I, muerto en 1156. O sea, en esta narración, este tratado
este escrito muritariano, aparece también relatado en el papado de Pío I y que murió en 1557. Por lo tanto, se puede decir que este escrito, o sea, que se descubrió este fragmento muratorio es del año 150, es el más antiguo que se tiene. ¿Por qué es importante todo esto? Porque eso nos hace a nosotros poder garantizar estudiar este libro como fuente histórica también, no solamente como fuente espiritual, sino como fuente histórica. Vamos a estudiar algo que existía o se tenía por lo menos conocimiento desde el año 150. Desde ahí se tenía conocimiento. Más antes puede ser que no se haya tenido conocimiento porque, como les narré al principio, este libro de los Hechos probablemente fue una colección que fue recopilándose y se formó. Fue una colección de testimonios. Uno de los posibles autores de Hechos de los Apóstoles, uno de los posibles autores es Lucas, el evangelista. Se sabe muy poco acerca de Lucas, el autor de los libros de Lucas y Hechos de la Biblia. Sabemos que él era un médico y el único gentil que escribió una parte del Nuevo Testamento. La carta de Pablo a los Colosenses establece una distinción entre el Evangelio de Lucas y otros compañeros de la circuncisión. Es decir, los judíos. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que claramente se identifica como un no judío. Y esto es muy interesante porque si fue Lucas el escritor de Hechos y del libro de Lucas, estamos viendo que el Padre utilizó a personas que no eran de sangre hebrea, de sangre judía, para narrar perfectamente testimonios y acontecimientos ocurridos en el movimiento hebreo, y eso nada más y nada menos por haberse convertido a la fe hebrea. Los estudiosos han observado que Lucas tenía un excelente manejo de la lengua griega. Su vocabulario es extenso y rico, y su estilo a veces se enfoca en un griego clásico, como en el prólogo de su evangelio, mientras que en otras ocasiones parece bastante semítico, o sea, como escribían los judíos, ¿no? Lucas estaba familiarizado con la navegación y tenía una pasión especial para registrar detalles geográficos. Todo esto indicaría que Lucas fue un escritor bien educado, observador y cuidadoso. Entonces la Biblia también nos hace entender, o sea, los relatos nos hacen entender de que esta persona era una persona bastante preparada para lo que iba a hacer y la forma que lo narró. Textos en la Biblia que mencionan a Lucas. 2 Corintios 13:14. Fíjense lo que dice ahí. La gracia del eterno Yeshua HaMashiach y el amor de Elohim y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. A todos, amén. Epístola a los Corintios fue enviada de Filipos de Macedonia con Tito y Lucas, en la primera parte donde aparece. Colosenses 4:13. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes, también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludo Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Estos son pequeños fragmentos donde mencionan que Pablo tenía un compañero llamado Lucas y le llamaba el médico amado. 2 Timoteo 4:10. Demas, otro seguidor de Pablo, pero dice acá que me abandonó, porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Esto es interesante un día que hablemos un poco de este Demas. Dice que le abandonó a Pablo para irse por cosas del mundo, porque vemos nosotros hoy en día muchos Demas en este tiempo, ¿no? Gente que ama al mundo y se va, deja todo, la abandona porque le gusta la cosa del mundo. O sea que algo que normalmente se vuelve a repetir. Y miren lo que dice, Tesalónica, y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en el ministerio. Esta es una carta que Pablo le está escribiendo a Timoteo y le menciona que el único que le acompaña y no le deja es este escritor y famoso hermano Lucas. Y acá le piden por Marcos también.
Probable fecha de la edición del libro. Probablemente, de acuerdo a lo que se narra y lo que está escrito ahí, este libro se escribió allá por el año 60 y 62. Puede ser más, un poco después. Nosotros tenemos en cuenta que el libro más antiguo de los evangelios es el libro escrito de Marcos. Entonces, no sabemos si en el momento en que Marcos estaba narrando los textos para transmitirle fe al pueblo judío, ¿no? También ya se esté escribiendo estos relatos, pero no así como que Lucas viene y está escribiendo, sino como testimonios, como que cada grupo o cada persona empezaba a escribir su testimonio o lo que había experimentado, lo que había visto, y empezaba a guardarlo, y después tal vez estos testimonios, estos documentos llegaron a poder de Lucas y él sí ya lo convirtió todo en un libro. Esa es probablemente lo que haya acontecido, y incluyendo en esos que le llegó a Lucas está también los escritos de Marcos. Probablemente también estaban los escritos de Marcos, y de ahí, de esa investigación, Lucas empieza a redactar el libro que después se llamaría Lucas, ya mencionando sobre la vida de Yeshua, pero ampliándolo, porque vemos que Marcos está un poco narrado de forma apresurada y con un lenguaje más rústico, más vulgar se puede decir. Pero entonces yo puedo entender que Lucas, como era un coleccionista de testimonios, de relatos, entonces relata varios testimonios de lo que pasó a Pedro, los primeros hermanos de la iglesia, lo que le pasó a algunos, por ejemplo, a Esteban. Encuentra esos relatos y lo va convirtiendo en un tratado y lo organiza y lo prepara, creo, ya financiado y patrocinado por un hombre importante como era este señor Teófilo. Esas son probablemente la forma en que se fue formando este libro. La tradición dice que era de Antioquía, hacia Siria, ¿no? Se dice que Lucas era griego, fue el único de los evangelistas que no era judío. Se cree que murió a los 84 años, probablemente también el año 80 y tantos, porque se dice que Lucas era jovencito, ¿no? Tenía 17, 18, 19 o 20 años recién cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó a conocer todas estas cosas, cuando Yeshua muere, ¿no? Fue discípulo del apóstol Pablo, y hay una razón de la que se conoce con Pablo. Hay un gobernador que recibe favores de Pablo, y este gobernador, según todo esto, según la tradición, ¿no? Le encomienda a Lucas que cuide a Pablo, ¿no? Que le cuide, porque Pablo no andaba muy bien de salud. Fue discípulo de Pablo. Hechos 28:30 dice: durante 2 años siguientes Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban. Así termina Lucas. O sea, Lucas termina, ni siquiera habla de la muerte de Pablo, habla de que Pablo fue encarcelado, que estuvo en prisión, pero que después fue liberado. Y después, según la historia, Pablo nuevamente fue encarcelado. Pablo primero fue liberado y después fue encarcelado. Aquí en Filemón 1:23 dice: Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, Yeshua, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces se puede ver que cuando termina el escrito, o lo último que se escribió de Hechos, no menciona más que Pablo seguía en prisión, pero ya en Filemón, las cartas que ya se escriben, se puede ver que Pablo menciona que está en prisión y que Lucas está con él. ¿Hay alguna razón por la cual terminó ahí el escrito? Tal vez ya no hubo tiempo, o los relatos ya no eran necesarios, o algo pasó. Primer tratado preparado por Lucas, de acuerdo a la escritura. Esto es para que podamos entender el por qué empieza diciendo en el primer tratado o Teófilo. Y eso está en Lucas 1:4. Y atiendan bien lo que dice ahí. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares,
los primeros discípulos. Después de investigar todo, miren, Lucas está diciendo, después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí, ahí está, escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. O sea, excelentísimo Teófilo, dice en la Reina Valera. Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Fíjense cómo dice este texto. Muchas personas han intentado escribir un relato, dice, de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Ahí es una prueba contundente de que este relato sale de informes o de testimonios que ellos iban recibiendo de gente que vivió, porque Lucas no vivió eso. Entonces él fue recolectando información y a la larga se fue creando esto como un libro. Y esto fue preparado por financiación de este señor llamado Teófilo. Después de investigar, aparte que lo investigó, dice, él no solamente escuchó los testimonios, sino viajó también a los lugares. Con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Esto es muy importante. Mucha gente no entiende de que es importante estar seguro de todo lo que vamos a estudiar. Muchas personas, no, hay que ser fiel, hay que tener la fe nomás, oh, aleluya, pero no quiere investigar, no quiere estudiar, por eso les aburre escuchar la palabra, les aburre compartir, pero vemos que el creyente verdadero, y si ustedes son parte de ese grupo de creyentes de verdadero, van a querer seguir aprendiendo, conociendo, investigando, estudiando y cambiando. Recuerden que era hacer y enseñar. Bueno, sigamos, porque tenemos muchos relatos todavía. ¿Quién era el famoso Teófilo? ¿Quién era este señor? Teófilo es el nombre o tal vez el título de honor de la persona a quien son dedicados el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Según estos prólogos, ambas obras fueron escritas por el mismo autor, Lucas Evangelista, según la tradición eclesiástica. El nombre Teófilo significa amigo de Elohim en griego. Otros opinan, según otro, ser amado por Dios, dice. No se conoce la identidad histórica de Teófilo, por lo cual existen diferentes conjeturas al respecto. Dado su significado, se ha especulado que se trate de un nombre simbólico. Todo cristiano sería amado de Dios. O un título honorífico. Antiguas opiniones, como la iglesia copta, y les sugiero que investiguen cuál es esta iglesia copta, porque es una iglesia que estaba en Egipto y que aún sigue existiendo y que tienen su propia manera de creer, su propia forma, y que se ha excomulgado del catolicismo, aunque ellos eran católicos al principio. Fíjense lo que ellos opinan. La tradición copta afirma que Teófilo era una persona y añade que se trataba de un judío de Alejandría, oficial romano. Algunos estudiosos sostienen que Teófilo era un oficial romano de algún tipo, porque Lucas se refirió a él como excelentísimo, palabra que se utiliza en otros pasajes cuando se hace referencia a un oficial romano. Una variante considera que Teófilo podría haber sido el abogado de Pablo durante su juicio en Roma. Esto para poder entender un poco sobre este personaje Teófilo. Y creo que con esto hacemos una introducción ya a este libro de Hechos y podemos empezar con los primeros versículos. Entonces, ya habiendo leído el primer versículo, que dice en el primer tratado, sabemos ya que se refiere al libro de Lucas, que fue investigado, que fueron relatos que recibió él. Probablemente uno de esos relatos es el relato de Marcos. Después lo amplió con el relato del nacimiento de Yeshua, de Juan el Bautista y de otras cosas, ¿no? Dice, en primer tratado de Teófilo, volvamos al capítulo 1, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día, versículo 2, en que fue recibido arriba, después de haber dado, atiendan bien,
mandamientos por el Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido. ¿Vas a dejar? Voy a entrar en la nota 2. Eso es importante entender. Cuando Yeshua está a punto de dejarle a sus discípulos, dice que le va a dar mandamientos por el Espíritu Santo. Mandamientos. ¿De qué se trata esto? Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido. Esto es ya cuando Jesús había resucitado, después de haber estado 3 años y medio con ellos, después de haber sido ofrecido como sacrificio por los pecados de la humanidad. Él estaba explicándole antes de ascender a la nube, ¿no? Como sale acá en el relato, algo importante: mandamientos, mishbot. Vamos a la nota 2. Dice, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿qué es lo que el Padre había hecho? ¿Qué es lo que Jesús había preparado con sus discípulos antes de que parta? Les dejó mandamientos. Eso es una clara manifestación de lo que el Todopoderoso hizo con su pueblo cuando les sacó de Egipto, cuando los liberó del mundo de la esclavitud, cuando les liberó del faraón, cuando ellos tuvieron que también sacrificar un cordero, el cordero de Pesa, y pintar por su pared. Después ellos salieron de la tierra de Egipto y el Padre les llevó. ¿Se acuerdan cuándo les llevó? En el día de Pentecostés. El día de Pentecostés les llevó al monte Sinaí. ¿Y qué les dio ahí? Mandamientos. Acá también estamos ya casi cerca de Pentecostés. Estamos a 10 días de Pentecostés. Éxodo 24:12 dice así, en la nota 1. Nota 2. Luego el Eterno le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito, que dice ahí, las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. ¿Por qué ahora Yeshua le estaba dando mandamientos? Para que ellos puedan ahora también enseñar y guiar al pueblo. Esto es muy importante entender. Vamos al versículo 3, Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Este texto nos hace ver que el escritor está queriendo hacer entenderle a Teófilo que lo último que Yeshua hizo, y este escrito cuando va a Teófilo va para todos los que van a leer también, lo último que Yeshua hizo es durante 40 días manifestarse a sus discípulos para explicarle sobre los mandamientos y sobre el reino de Elohim. Ese era el tema que él tenía que transmitirle. Es lo último que le estaba transmitiendo, sobre los mandamientos y el reino de Elohim, el reino del Mesías, el reino que se va a restaurar. Que es el tema que estamos compartiendo nosotros constantemente, sobre los mandamientos y sobre el reino. Entonces, ¿por qué la persona nos llama hereje, falso, maldito, miserable? Que no estamos anunciando la verdad de Dios. Si constantemente ese es el tema que estamos dando. Bueno, vamos a la nota 3. Hechos 1:3, nueva traducción viviente, dice: durante los 40 días, o sea, conteo del Omer, es el conteo del Omer. Acá nosotros vemos también cómo se relaciona perfectamente el conteo del Omer, que muchos no quieren hoy en día participar. Nosotros, para ayudarles a los hermanos, preparamos el conteo para guiarles. Pero muchos hermanos, muchas personas que saben que la restauración está cerca, llegó el día de Pentecostés y no sabían ni qué pasó, estaban en otro lado, en otro mundo. Esto es muy importante que entendamos. Si estamos preparándonos para recibir al Mesías, para recibir su reino, ¿cómo es que cuando empezamos la festividad de los conteos, nosotros estamos en otro lado? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Y ni siquiera preparándonos para el día de la festividad. Acá
la Biblia nos está mostrando, durante los 40 días, conteó el Homer, después de que sufrió y murió, Yeshua se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Elohim. Esto es muy importante para nosotros. Para nosotros, Yeshua no es un espíritu que está volando por ahí. Él no es un espíritu que vuela por ahí, que nos aparece y desaparece. Yeshua es se acuerda a este relato y le mostró a ellos, compartió con ellos, comió con ellos. Es un hombre vivo. Es una manifestación del ser glorificado. El hombre que derrotó a la muerte a través de las promesas del Eterno es la esperanza que se está dando a la humanidad de que vamos a regresar, a restaurarnos y a ser parte de un reino. Porque Él es la primicia de los que hemos tenido la fe, de los que han confiado en la creación. Ese es Yeshua. Y les enseñó durante 40 días. Ustedes tengan confianza que así como yo estoy con ustedes, vencí la tumba, salí del sepulcro, compartí con ustedes, estuve 40 días con ustedes, ustedes van a ser parte de esta promesa. Les convenció, dice, porque Él estuvo con ellos, vivió con ellos. Es una experiencia muy increíble. Tal vez muchas personas les parecen locura, pero nosotros que se predicamos y creemos esto, para nosotros es una de las esperanzas que nos queda, ¿no? Sé que no hay muchas personas que no quieren creer, pero para los que tenemos la fe, ¿no? En el reino, en la restauración, tenemos también la fe en la resurrección. Y para nosotros Yeshua no es un espíritu que anda volando, es alguien que está. Y tal vez puede ser que nuestras oraciones a través del Padre le lleguen, ¿no? Así yo pienso, ¿no? Porque el Padre sí, el Todopoderoso sí está en todas partes, aparece en todas partes. Y si Yeshua está con Él en su reino celestial, entonces todo lo que nosotros oramos, pedimos, clamamos, le llega. Eso yo creo, ¿no? Así yo creo. Discúlpenme si no creen así. Bueno, hablándole acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y atiéndanme acá, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. No se vayan de Jerusalén, sino quédense acá en Jerusalén para que reciban esa promesa que yo les hablé. ¿Cuál es promesa? Promesa de que Jerusalén iba a ser restaurada, de que Jerusalén va a llevar el mensaje de restauración al mundo. Esa promesa les habló cuando le hablaba de los profetas que estaban en Lucas. En Lucas aparece que les abrió el entendimiento a través a través de los profetas y los salmos. Pero fíjense lo que dice acá en la nota 4. Nota 4. Nueva traducción viviente dice, una vez mientras comían con ellos, les ordenó que no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Ese regalo era don. Y miren lo que dice acá en Lucas 24:49. Ahora enviaré al Rúa HaKodesh, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Rúa HaKodesh venga y los llene con poder del cielo. Y aquí ya encontramos el famoso Rúa HaKodesh que va a venir y que va a manifestarse. Toda esta terminología, vamos explicando, ¿no? Siempre habla de algo que voy a recibir, algo que va a aparecer en mi vida, algo que me va a cambiar. Y en la cristiandad tradicional se menciona como un espíritu que me saca esa mente de borracho o esa mente de adúltero o esa mente de asesino y ahora me hace una buena persona. Así hablamos, ¿no? Ahora ya cambié. Qué raro, de repente tengo un espíritu de que no quiero más odiarle a nadie, de que les amo a todos. Y al final siempre estoy odiando. No. Acá lo que quiere es que voy a recibir un entendimiento. Algo me van a decir y voy a entender porque no entendía. Y eso es lo que va a llegar a mí. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice. Y dice que ese consolador se llama el Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Si uno empieza por el pensamiento místico, por el pensamiento sobrenatural, creemos que un aire con forma de paloma entra a nosotros y vive ahí. Ay, siento que vive alguien en mí, así como si hiciera películas, saldría como así como yo que estoy tipo, ¿cómo sale con esa película de hecho? Un fuego así, me rodea y aire. No, está hablando otra vez de algo que voy a entender. Recuerden que él estaba dando al comienzo mandamientos, dice. Mandamientos le estaba dando, le estaba enseñando. Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Ruach HaKodesh, él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El tema es que cuando vos ves estos textos de Juan, especialmente de Juan, le personifica a ese entendimiento que nosotros comprendemos como Ruach HaKodesh. Le hace como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a involucrarte en el mundo del Padre, vos sentís que el Padre te habla, que el Padre está contigo, pero a través de su Ruach. Entonces vos le sentís como un ser a través de su Ruach. Y por eso el escritor de Juan, que se escribió muchos años después de todos los escritos bíblicos, lo menciona ya como un ser. Y después ya la cristiandad tradicional ya le convirtió en una tercera, en un Dios. Pero miren de qué se trata todo esto. Para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver qué es lo que nos dicen, de qué se trata eso de quedarnos en Jerusalén, de que en Jerusalén vamos a recibir el poder, de que Jerusalén va a ser la esperanza. ¿Por qué? De que va a venir el don, el Rúa, el consolador, el abogado, el defensor, el que me recordará todas las cosas. Y nos vamos a Isaías 2:1 y miren lo que dice. Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, en el monte de la casa del Señor, será el más alto de todos, en el lugar más importante de la tierra. Y se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Entonces está hablando ya proféticamente el libro de Isaías, que en los últimos tiempos se levantará por encima de las demás colinas, Jerusalén, y gente del mundo entero vendrá allí a adorar. Lo que va a ocurrir en Pentecostés. Y vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Elohim de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión, que dice ahí, saldrá. Atiendan bien como dice, de Sión saldrá, como si fuera algo. ¿Qué es lo que saldrá? El Ruach HaKodesh, la paloma volando, saldrá la enseñanza. La Torah. La enseñanza es la Torah del Eterno. La enseñanza del Eterno. De Jerusalén saldrá su palabra. Va a salir de ahí su palabra, va a recorrer todas partes. Isaías 62:1. Debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Atiéndame, estas palabras, ¿a qué se asemeja? A rúa, a fuego, hasta que arda. Entonces dice que yo voy a orar, lo que yo voy a hacer, yo no voy a dejar esto hasta que se cumpla la voluntad del Eterno. Y utiliza términos como fuego, como ardor, lo que representa siempre al rúa, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 2. Las naciones verán, estaba mostrando la Biblia, las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Miren, las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Eterno te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Todo esto está hablando estos textos. Esto es la razón por la cual ellos tenían que quedarse a Jerusalén para que en ese momento se manifieste ese poder.
que vamos a ir viendo, ¿no? Estamos avanzando, ¿sí? Estamos en el capítulo 1. Cuando lleguemos a Pentecostés vamos a ver de qué se trata. Ya, nos quedamos en el versículo 5, ¿no? Porque Juan, y acá habla de Juan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, y acá nuevamente, seréis bautizados con el Ruach HaKodesh dentro de muchos días. Voy a tener muchísimo que explicar en este libro sobre el Ruach HaKodesh, porque muchísima parte menciona. Pero ya de este primer versículo, mi primer capítulo, luego ya está mencionando. Pero vamos a analizar otra vez. Acá de qué se trata. Dice que Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, fíjense, seréis bautizados con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. O sea, está hablando dentro de 10 días. En Pentecostés van a recibir un bautismo. ¿Qué es bautismo? Que algo se derrama sobre ellos, que algo viene de lo alto. ¿Qué es lo que viene de lo alto? Agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace cuando se bautiza? Se le derrama agua, se sumerge, se moja. Y acá también va a ocurrir algo semejante. Pero ya no de agua, dice, sino de espíritu. ¿Qué quiere decir espíritu? Poder, fuerza. Vamos a la nota 5, con eso vamos a ir terminando. Lucas 3:16. 3:16. Esto es lo que pasaba con Juan. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua. Con agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Ruach HaKodesh y fuego. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? No bautizó a nadie. Yeshua no le metió a nadie en el agua. Entonces, ¿qué es bautismo? La palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergir. ¿En qué le sumergía? ¿Qué es lo que hacía todo el tiempo Yeshua cuando estaba con sus discípulos? ¿Qué hacía él? A ver, los que saben. Dice, enseñaba, enseñaba, enseñaba. Y cuando enseñaba, el entendimiento negativo que ellos tenían desaparecía y venía el entendimiento positivo. Se hacían uno con el Eterno. Entonces iban quedando puros, limpios, como dice muchos textos de la Escritura. Y miren nada más que ese es el sentido del bautismo, porque cuando Juan mismo estaba bautizando, Juan, ¿qué decía? Lucas 3:7. Y decía a la multitud que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, el objetivo del bautismo era liberarse de esa generación de víboras, generación de malignos, y de esa generación de religiosos que querían jactarse por ser descendientes de Abraham, pero vivían una vida corrompida. Y le decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. No es solamente tirarte en el agua. Tu vida tiene que cambiar. Y conoceréis, haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y miren lo que dice el 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y acá él simbólicamente está comparando a esos hombres que viven una vida corrompida con árboles que no dan buenos frutos. ¿Y qué se hace en la vida común con los árboles que no dan buenos frutos? Dice acá, se corta y se echa al fuego. Estas personas que están teniendo una vida corrompida, corrupta, su destino es el fuego. Y la gente le preguntaba. Esto es lo que las personas tienen que hacer en vez de ser orgullosos, como fueron algunos fariseos. Ah, ¿qué te cree, Juan? ¿Qué te cree? En vez de ser soberbio, pregunten, hablen, manifiéstense. ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo Dios puede guiar nuestra vida? ¿Qué palabras necesitamos para cambiar nuestro corazón? En vez de ser altanero y soberbio y creído, como muchas personas andan por ahí, pregunten como esta gente acá. Respondiendo le dijo, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo le dijo: solamente cree y serás salvo. Crean solamente que Jesús es el Salvador
y ya todos sus pecados serán borrados. Así les dijo, solamente oren todos los días, ayunen todos los días, arrodíllense todos los días, solamente hagan eso. No, atiendan bien lo que les dijo. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si es que vos ves y te sobra, 2 dice, te sobra, aclaro acá que está hablando a esa persona que le da la capacidad de poder proveer al otro. No puede ser que alguno, pero yo cómo voy a darle a alguien si yo tampoco tengo. Entonces, es lógico que no te está hablando a vos. Con los mandamientos del Padre no hay que sentir carga, hay que sentirse liviano. Es lógico que yo muchas veces puedo estar teniendo 2 naranjas y veo a una persona que no tiene y yo con una naranja yo puedo ya estar bien, le doy al otro que no tiene otra naranja. Si yo estoy teniendo 2 abrigos, dice, 2 abrigos, no es que yo me estoy quitando mi abrigo y muriendo de frío para que el otro se abrigue, ¿no? Aunque por nuestra gente nosotros hacemos eso. Estoy teniendo 2 abrigos y con uno yo ya estoy bien y veo que el otro no tiene, por alguna razón, no tiene plata, no tiene trabajo, no tiene, entonces ¿qué hago? Le doy. Eso se llama aplicar lo que el Todopoderoso te está diciendo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Atiendan bien que a los publicanos jamás le dijo dejen de ser publicanos, ya dejen de eso. Significa que el trabajo publicano no era pecado para Dios, para Elohim. ¿Qué era pecado? Acá le dice, él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Cuando vos estafás, engañás, mentí, hacés negocios turbios, negocios fraudulentos, eso está mal. Como hacen muchos políticos, muchos militares. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Fíjense que el consejo que está dando Juan Bautista es de cambiar tu vida. El Padre te está diciendo, así vivía, así hace ahora. No es que un espíritu cayó sobre vos, sino así hacía, y si ahora querés cambiar tu corazón, así hace. Está dándole una instrucción, esto se llama instrucción, una ordenanza. Si vos decís, no, yo prefiero que el espíritu caiga sobre mí, el espíritu me cambie. Y vamos a ver lo que la Biblia dice, con esto terminamos, lo que se trata de espíritu. Ezequiel 36, 25. Es importante que lean todo el capítulo 36, muy interesante. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Fíjense, agua limpia, agua que te purifica. Y seréis limpiados ¿de qué? De toda vuestra inmundicia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Y qué dice el 26? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y atiendan bien el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué es el espíritu de Dios, de Elohim? Que cuando dice Yeshua, el espíritu vendrá sobre usted, el Espíritu Santo, está hablando que él va a poner, y acá dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo lo que en el libro de Hechos va a hablar del Espíritu, va a descender mi abogado, mi Espíritu de Redentor, todo lo que va a decir está hablando de que mi Torah va a llegar a su corazón. Porque la Torah descendió de lo alto. La Torah fue dada por medio de ángeles. Mi instrucción, mi enseñanza. Y esa enseñanza va a cambiar tu vida. Así arranca este libro de Hechos de los Apóstoles, que se hizo llamar así por los famosos padres de la iglesia. ¿Por qué? Cuando se empezó a ver qué contenía, se vio que contenía experiencias, vivencias y testimonios de los apóstoles. No tiene un nombre exclusivo. Nosotros le podemos llamar la vida de los primeros creyentes o la vida del apóstol Pedro y luego el apóstol Pablo, pero tradicionalmente se le llama Hechos de los Apóstoles. Y esta es la primera parte que vamos a compartir porque ya no nos alcanza el tiempo, ¿no?
Y bueno, quería comenzar con la introducción y con estos primeros 5 versículos que son muy importantes. Y ya después vamos a empezar ya con la segunda parte de este primer capítulo, que sería esta famosa palabra que dejo acá como, ¿cómo se dice? Como previa. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Entonces vemos que uno de los temas principales que en ese momento importaba para por lo menos el escritor o el narrador de Hechos era la restauración de Israel, y que él recibe testimonio de que los discípulos fue lo primero que, o sea, lo último que preguntaron a Yeshua. Amén. Gracias, hermanos, por este primer capítulo. No se pierdan los siguientes capítulos y estén siempre pendientes de estos temas. Shalom.